Queremos profundizar en esta materia. Estamos junto al diputado Andrés Llanes, diputado independiente por la región de la Araucanía, a propósito de los hechos ocurridos en Traiguén y también lo que escuchábamos recién del subsecretario Gonzalo. Diputado, primero que nada, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Usted escuchaba atentamente lo que decía el subsecretario. Coincide en el análisis de que, de momento, este estado de excepción constitucional que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico es una herramienta no aplicable dada las circunstancias de lo que está ocurriendo en zonas como Traiguén, dentro de la Araucanía. Bueno, a ver, yo creo que en esto hay que actuar con cautela, con seriedad, y esto no es llegar y subir arriba de la mesa y poner más cosas, y la demagogia ha hecho mucho daño a esto, mucho daño. Mire, en el gobierno del presidente Piñera murieron 23 personas. Parece que se olvidaron. 23 personas. En la zona. Por razones atribuibles a... Absolutamente, directamente a esto. Están así establecidas. Ahora, gracias, vinculado a esto, yo digo gracias a Dios, no ha muerto nadie, en fin, y esperamos que sea así. Y la derecha se olvida que en el gobierno del presidente Bachelet, nosotros estamos en el lugar número 68 en nivel de terrorismo. Mientras más arriba, mejor. Estábamos sobre Alemania, España, Estados Unidos, en fin. Con el gobierno del presidente Piñera caímos al 18 los últimos 2 años y ahora estamos al 17. Hoy día estamos en una zona terrorista, estamos a 2 puestos de Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque es re fácil tirar sobre la mesa y pedir más cosas y además mentirle a la gente. Y lo digo mentirle a la gente. Porque este estado de excepción también te permite una serie de cosas. Este estado de excepción tú podrías perfectamente declarar todo lo que queda. No te olvides que lo hicimos en el verano. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Con los incendios. Pero no se puede, por ejemplo, allanar una vivienda sin orden previo. Por eso te digo. Por eso uno tiene que entender que, como el nombre lo dice, los estados de excepción no pueden ser la norma. Pero, y ahí, diputado, también hay una pregunta que es bastante obvia. Llevamos más de un año sacando las cuentas con estados de excepción constitucional. Entonces uno diría que, evidentemente, la norma... La normalidad en la región es la excepción. Así es. O sea, se invirtieron las lógicas. Aquí la lógica diría que la excepción es lo que el nombre dice. O sea, no se usa siempre, se usa cuando hay una situación excepcional. Acá es al revés. La norma, la normalidad para la gente que vive allí es vivir en un estado de excepción. Así es, pero no puede ser. Y te digo por qué. Mira, esto partió en el gobierno del presidente Piñera. Quien trajo a los militares fue... el presidente Piñera. Nosotros nos decían que había un militarizado la zona. ¿Sabes? Perdóname que haga memoria, pero ¿qué hicimos nosotros? Nosotros pusimos, ¿te acuerdas de la Prefectura de Control de Orden Público? Pusimos un general a cargo. Porque nos quemaban todos los días camiones y no quemaron más camiones. Nos quemaban iglesias y no quemaron más iglesias. Pero hicimos la Comisión Vargas, ¿ya? Con una persona a cargo y salió esto. En fin, nosotros con puros carabineros. Sí, pero también se hizo el Comando Jungla. Pero el Comando Jungla vino con Piñera, que además era una mentira. Y lo digo así, pero por eso te digo, pero te digo, en el gobierno del presidente Piñera te armaron toda una cosa así para vender. Primero trajeron los MOWAT, unas tanquetas dados de baja de la Armada. Anfibios. Pero eso efectivamente dados de baja de la Armada. Una mentira, los pintaron de verde. Y el presidente Piñera, Comando Jungla, que eran... Los carabineros se fueron a formar a Colombia permanentemente, como van a Italia, como van a Estados Unidos y como otros vienen para acá. O sea, te montan un paño y te empiezan a decir y le mienten a la gente. Y esa es la verdad. ¿Y qué pasó? No fueron capaces de mantener la seguridad porque subió en un 300% la violencia. No lo digo yo, lo dice la propia multigremial. Ya. Ahora, este gobierno dijo que no iba a hacer nada de eso y finalmente termina lo mismo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Aquí lo que pasa, falta eficiencia. Y yo ahí se lo he dicho al subsecretario Monsalve. Él es responsable. Él es responsable de seguridad, así como en su tiempo era Jorge Burgo, era el responsable. Y por tanto, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y este gobierno lo ha hecho mal en materia de seguridad. Ya, pero diputado, para la gente que vive en la zona y para quienes nos están escuchando hoy día, cuando uno ve que se renueva permanentemente un estado de excepción, entonces uno dice, ¿cuál es la validez del instrumento? Si con ese instrumento mismo se siguen quemando iglesias, escuelas, lo que hemos visto que... Es que lo están haciendo muy mal, porque lo que pasa es que lo que no están haciendo, y le hemos dicho... ¿Quién lo está haciendo mal? Lo está haciendo mal el gobierno y está dándole malas instrucciones a los militares y a carabineros. Espérese. ¿Y el gobierno le está diciendo a los militares y a los carabineros exactamente qué hacer? Lógico, pues si el gobierno... Pero el gobierno no le da las herramientas a través de la solicitud que el Congreso después ratifica en una primera instancia y después se va renovando de manera automática. El que gobierne va en el gobierno y el que da la instrucción a los generales... Pero no es responsabilidad del mando militar en un estado de excepción. Entonces, yo no sé si es el gobierno, no sé si es el subsecretario Monsalve el que le tiene que decir a las fuerzas militares desplegadas en la zona el cómo hacer ese patrullaje. Se le entregan las herramientas y la excepción constitucional. El cómo hacerlo, la logística, si usted quiere la táctica, no sé si la estrategia, porque eso será planificado ya más políticamente, pero la táctica, el día a día, los caminos que se vigilan, los puntos las personas que
se siguen. Uno entiende que aquí hay medidas intrusivas desplegadas, escuchas telefónicas, seguimiento y todo lo que se supone que hay con esto. Eso lo tiene que hacer la fuerza militar desplegada, me imagino yo. Pero es que lo que pasa es que... Para eso hay alguien... Bueno, pero la experiencia que te dice, la experiencia te dice que nosotros tenemos carabineros nomás, pero con carabineros tenemos coordinación todos los días a las 7 de la mañana para saber qué se iba a hacer en el día. Hay cosas obviamente que no puedo comentar acá, pero si uno quiere efectivamente detener la violencia en la Araucanía, lo puede hacer. Ahora. El gobierno si quisiera detenerlo ahora. Mira, primero... Perdón, profundicemos en eso. Usted dice, si el gobierno quisiera detener la violencia en la Araucanía, la podría detener ahora. Así es. Y lo digo responsable. Si es tan fácil, ¿por qué no se ha hecho? ¿Y qué es lo que te habría que hacer para...? Porque si usted me está diciendo que si el gobierno quisiera hacerlo, haría ahora, ¿qué hay que hacer? Mire, primero son etapas. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando se quemaban todos los días camiones en la autopista y hubo la crisis de los camiones, ¿detuvimos eso? Sí, lo detuvimos. Primero hicimos esta cuerda, los convoys, se rieron de nosotros, pusieron los convoys, hasta que un día logramos, cada 7 minutos tener una radio patrulla en los lugares, cercamos ciertos lugares, en fin, hicimos una serie de cosas también, cámaras de seguridad de verdad, en fin, para controlar. Y se detuvo gente. Ya. Segundo, no aceptamos ninguna toma, ninguna usurpación, etc. Dimos señales de seguridad. Tercero, en este caso, lo que hay que hacer es poner puntos de control donde efectivamente se mueven estos grupos y detenerlos. Y hoy día están las herramientas para hacerlo. Pero no lo hacen. ¿Por qué ayer se quemó una escuela, un centro de salud, una junta de vecinos, una capilla? ¿Y dónde están los aviones no tripulados que según el gobierno tiene? ¿Dónde están? Para efectivamente vigilar eso y en el fondo cubrir. Si además sabemos que en el Bajo Mayeco están permanentemente estos grupos entrando y quemando. Diputado, pero lo que pasa es que yo quiero insistir en lo que usted señala, porque me parece que también en función de las expectativas que uno puede... Sí. darle a la ciudadanía, porque si hay alguien que está viendo hoy día en Traiguén y está viendo este noticiario, lo que usted está diciendo, y ha sufrido el terror de lo que significa que se queme una casa, una escuela, camiones, ver en peligro su vida, y usted dice que en el fondo es porque falta voluntad de parte del gobierno, porque se podría hacer ahora. De verdad han pasado varias administraciones tratando de controlar la violencia en la macrozona sur. De hecho, está si usted quiere, la cúpula de la CAM hoy día está presa, desde Yaitul, en fin, y todo lo demás están presos. Se han bajado los índices, si usted quiere, de homicidio, sigue la violencia. Pero ¿qué tendría que hacer el gobierno para efectivamente poder frenarlo hoy día si es que quisiera? Porque cuando usted lo pone así, da la impresión de que el gobierno no quisiera o no tuviera la capacidad de hacer, o sea, tiene la capacidad pero no quiere ocupar las herramientas. Yo creo lo segundo. De partida tiene que ser dentro del Estado, dentro de la herramienta del Estado de Derecho, pues. Primero, yo creo que no tiene la capacidad. Yo le acabo de dar un ejemplo. Cuando teníamos situaciones extremas, nosotros hicimos un plan y ese plan tenía etapas y dijimos, paramos. Cuando usted dice nosotros, cuando usted trabajaba como intendente así es. en la, y tenía un presidenta ministro interior que era Jorge Burgo, quien en definitiva nos daba responsabilidad y nosotros asumíamos las responsabilidades. Pues si yo cometí un error, yo me iba. Pero, a ver, ¿qué no está haciendo el gobierno que podría hacer hoy día o qué no ha hecho el gobierno anterior que podría haber hecho para detener esto que está ocurriendo? Porque usted dice, el gobierno no lo quiere hacer, dice, como si fuera una... Mire, el gobierno lo que tiene que hacer... Como si le faltaran problemas, me imagino, para tener más problemas que no quisieran resolver, porque si usted dice, es solo cuestión de voluntad. Hay un tema de ineficiencia. Pues, partimos con este gobierno, con el Gualmapu y la ministra Isquiasiche yéndose allá y todo eso es lo que está. Ese capítulo me parece que es evidente que es un fracaso, después, y de hecho hoy día Isquiasiche está empezaron prácticamente en el exilio político. Y después dan malas señales, por ejemplo, como que hoy día el encargado de tierra, una persona que reivindica las usurpaciones, todo ese tipo de cosas, además son pésimas señales. Pero vamos al tema concreto. ¿Cómo detenemos la violencia en la Araucanía? Primero, porque en el fondo el que gobierna, gobierna, y ese por tanto tiene en definitiva las herramientas del Estado de Derecho para garantizar el primer acuerdo social que tenemos, que es garantizar la seguridad. Cuando usted no le garantiza la seguridad al resto, el resto incluso puede decir, bueno, entonces yo me tengo que asegurarme yo mismo, porque si el Estado no me asegura, ¿qué hago yo? Bueno, ¿qué es lo que pasa en la Araucanía? Ahora, segundo, hoy día la Araucanía, si bien tiene muchos caminos, es la región que tiene más caminos de Chile, todo lo que usted quiera, pero la pregunta es, ¿por qué los militares no están en los puntos de control donde están ocurriendo estas cosas? Esto no ocurre en Pucón, esto no ocurre en Villarrica, esto no está ocurriendo en Freire. Bueno, vayan a los lugares donde tienen que estar. Pero perdón, ¿es que acaso los militares están en Villarrica y en Pucón? No, lo que le quiero decir... no están por ahí. No, pero lo que pasa es que usted conoce bien la región. Sí, y por eso yo creo que también la conozco bien. Me parece que es una región que tiene complejidad logística enorme, porque, le insisto, diputado, da la impresión de que aquí hubiera una desidia y no un problema que es complejo. Iván, y lo digo responsablemente, ¿por qué nosotros logramos detener la quema de todos los días? Se queman 3, 4, 5, 6, 10 camiones en la autopista, una vez nos quemaron 27 camiones. ¿Cómo logramos eso? Que era un escándalo nacional, los camiones llegaron a La Moneda. ¿Cómo lo logramos? Bueno, con inteligencia, con capacidades, y diseñamos un plan, teníamos un plan, pero yo le quiero decir una cosa, el gobierno no tiene un plan. Yo le voy a decir una cuestión. Lo digo con mucha responsabilidad. ¿Usted cree que el gobierno tiene un mapa, efectivamente, de dónde se están moviendo estos grupos? Yo creo que no.
¿Usted cree que el gobierno se coordina con las forestales? ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros coordinamos, mire, cada 2 semanas nos coordinamos con todas las forestales, porque incluso veíamos, y esto no es información clasificada, lo puedo decir, veíamos a las personas que contrataban. O sea, aquí hay que tener una cuestión fina, de verdad. Entonces, Diputado, está fallando la inteligencia, porque la gente tiene que saber, aquí existe un Sistema Nacional de Inteligencia, que están todas las Fuerzas Armadas y de Orden, está la Agencia Nacional de Inteligencia. El gobierno le quitó urgencia e inteligencia. Da lo mismo, pero la ANI existe Sí. la coordinación, existe de hecho, inteligencia en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, en las 3 ramas. Sí. Le reportan directamente a Interior, le reportan a la subsecretaría, al presidente Sí. y a las autoridades que se estime necesario en función de la información que se levanta, que Sí. son 2 causales bastante Sí. sencillas. Y tiene además la facultad de utilizar medidas intrusivas. Y cuando decimos medida intrusiva, cuando usted detecta sujetos de interés en la zona, es decir, personas sobre las cuales haya sospecha fundada de que están realizando actos terroristas, Sí. quemar una iglesia, quemar Así una es. escuela, camiones, para que hablar de atentar contra la vida de las personas, usted lo puede pinchar telefónicamente, puede hacer detenciones preventivas, puede hacer seguimiento, puede utilizar cámaras ocultas, puede utilizar una serie de elementos. ¿Usted dice que nada de eso se está haciendo? Yo creo que la Fiscalía hace un trabajo. Con pocos elementos, la Fiscalía ojalá pudiera tener mucho más elementos. Mucho más, ojalá. Pero en fin, pero en materia de prevención, ¿por qué no estamos donde efectivamente nos están atacando? Quien tiene que ver el tema de la prevención es el gobierno, no la Fiscalía. La Fiscalía después La tiene que Fiscalía ver. persigue los delitos. Si la Fiscalía no hace Estamos de prevención. acuerdo, por eso. Entonces, la pregunta es por qué, en definitiva, no estamos en los lugares donde están atacando permanentemente. Ya, y eso es, perdón, y lo voy a insistir en el punto. Usted fue intendente. Y el decir dónde tienen que estar los militares, en qué caminos tienen que estar los militares, ¿lo tiene que decir el subsecretario Monsalve o lo tiene que decir la autoridad militar? El militar. Pero cuando el militar no Ok. está haciendo su trabajo, ¿qué hace usted? Usted le pide. O sea, usted sostiene que hoy día los militares no están haciendo su No, trabajo en la usted zona. lo que tiene que decir es decirle a los militares, hagan su trabajo. No, pero diputado, usted me dice, los militares no están donde tienen que estar. Los militares tienen. A ver, yo soy muy. ¿Su crítica es a cómo está haciendo el despliegue de las fuerzas militares en la zona o su despliegue? Esa es una crítica. Yo en Usted eso, usted tiene esa y crítica la sostengo. al mando militar. No están haciendo bien la pega. Sí, si usted quiere, a ver, aquí tenemos un tema. A los militares se les llevó a la zona en una cuestión que ellos no buscaron, Bueno, pero es parte de las instrucciones que pero es tienen. parte, Y parte de las a obligaciones. los que militares se les llevaron a la zona, ¿ok? Sí. Listo. Entonces usted dígale a los militares, ¿saben qué? Usted denme resultados. Y si hay enfrentamiento, enfréntese. ¿Sabe cuántos enfrentamientos hemos tenido entre militares y estos grupos que son hoy día, estamos hablando de ejércitos paramilitares? El propio gobierno ha reconocido que tenemos un ejército paramilitar formado. ¿Sabe cuántos enfrentamientos hemos tenido? Ninguno. No hemos gastado una vaina. ¿Por qué? O sea, justo los militares no están donde atacan. Diputado, y como exintendente, yo le pido, vamos a desmenuzar esto porque hay que ser, es un tema demasiado relevante y me parece que la crítica que usted hace es importante porque usted conoce la zona, fue intendente o es diputado por la zona. Primero, usted dice los militares, y vamos a tratar de Y carabineros, la responsabilidad. Sí, militares y carabineros, Carabineros, sí, porque andan juntos, los uniformados. Así es, Ya, listo. sí. Los uniformados desplegados en la zona no están haciendo el trabajo bien. Esa es una crítica, usted lo ha dicho. Ahí está su palabra, los militares no están donde tienen que estar. Así es. Yo supongo que no es la autoridad civil la que le dice al militar o al carabinero vaya a tal camino. Esa es una información. Estoy de acuerdo con usted. Eso Ok, es así. perfecto. Listo. Entonces, su mirada primero y vamos a ir a la crítica política después. Vamos a la parte del copamiento digamos, de los lugares, de los Sí, caminos, sí. de lo que tiene que ver con infraestructura Sí, crítica. ¿Hay una crítica al mando militar y policial en la zona? Suyo. ¿En qué se basa? No, a ver, yo lo que digo es que los militares no están haciendo lo que tienen que hacer. Y si yo fuera intendente o delegado o subsecretario, lo llamo y le digo, a ver... Ya, pero dice no se han gastado una vaina como si estuvieran Ya, pues. evitando enfrentarse con Eso es lo que estoy diciendo. O sea, los militares se están evitando enfrentarse con quienes tienen que enfrentarse. A ver, dígame una cosa. No, dígalo se usted, han si usted es el enfrentado. entrevistado. O sea, los militares se están Sí, evitando pues. los enfrentamientos. Oiga, Iván, déjeme darle una cuenta. Si yo estuviera en este otro lado, pues estoy Sí, está y le dijera, lo llamo a los mandos militares, oiga, le digo, pero ¿cómo puede ser que me quemen una escuela, etcétera, y nosotros no alcanzamos a llegar? No los pillamos, o sea, ¿y dónde está nuestro despliegue? ¿Dónde están nuestros aviones no tripulados? Las capacidades etcétera? ¿Dónde están nuestras capacidades? O sea, ¿para qué tenemos los militares? ¿Para que anden en la autopista, Ya. anden paseando? No, No están evitando los enfrentamientos. Eso es lo que está diciendo. Para tenerlo súper claro. eso no se lo puedo afirmar. Lo dijo. Porque, bueno, lo que digo es que no se han gastado una vaina. No, lo que digo, Iván, es que no se han gastado una vaina y que no han estado donde Ya, efectivamente ok. están tocando. Vamos, Ya. profundicemos en eso. Temucuicue. Usted ha estado en Temucuicue. Sí. Yo también he estado en Temucuicue. No es un lugar donde uno vaya de paseo. ¿Por qué hoy día los militares no entran o por qué no se puede ingresar a Temucuicue? ¿Le parece correcto? ¿Le parece una situación normal esa? No me parece porque además el atentado de ayer es un camino que da a Temucuicui.
¿no? Y a la comunidad mapuche, que ayer efectivamente, a la comunidad mapuche que atacaron y le quemaron todo, una comunidad, le quemaron su iglesia, todo lo que hemos hablado, Sí, claro. la escuela, la iglesia, los camiones. CEFAN, la Junta de Vecinos, todo. Ese camino da hacia Temucuicui. Ahora, O sea, la uno pregunta, puede pensar con relativa buen criterio que hay una vinculación. así es. Entonces la pregunta, ¿por qué los militares no están en esa zona, que es la zona de La última Comayagua? vez que trataron de ingresar las policías terminaron con enfrentamientos y un policía muerto. Bueno, pero Le recuerdo. Pero y los militares 700, y la pregunta, ¿y por qué no entra- 700 PDI desplegados en la zona. 900. Sí, la Sí, cifra por ahí era 700, pero sí, andaba por ahí. 700, claro, por ahí, por ahí andaba, 700 PDI, uno efectivamente. muerto y no pudieron ingresar. ¿Usted sostiene que los militares debieran ingresar a Así es, Temucuicui ¿por qué no? Es parte del territorio nacional, ¿por qué no? hoy día? Hoy día te pueden hacerlo. Pérez, con todo lo que en Temucuicui no solo hay personas que estén utilizando armas, también hay menores de edad, hay mujeres, hay personas mayores, con todo. Usted dice los militares No, están los militares tienen criterio. Los Sí, militares- no, sí, pero usted está diciendo que los militares no se han gastado una vaina y están evitando los enfrentamientos. Entonces, si usted dice que los militares deberían entrar hoy a Temucuicui, usted me imagino que entiende que si hoy día entran fuerzas militares a Temucuicui va a haber derramamiento de sangre. Mire, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Pero estamos No, de acuerdo, ¿no? No, lo que yo le estoy La diciendo- última vez terminaron con un PDI pero muerto. Mire, ¿sabe lo que pasa? Mire, yo le voy a decir una cosa. Lo que tenemos que hacer efectivamente es proteger a la gente y no la están protegiendo. Ya. Y ese es el tema de fondo. Y aquí la responsabilidad primero del gobierno, porque el gobierno tiene que hacerse cargo, sino al final ponemos a los militares para qué. Segundo, los militares tienen que hacer su trabajo si efectivamente les dijeron que fueran a hacer lo que tienen que hacer. Ok. Pero usted sigue sosteniendo que deberían entrar a Temucuicui. O sea, podrían perfectamente hacerlo cuando efectivamente... A ver, Ya, ¿quién, pero cuando usted me dice, mire, el camino lleva a Temucuicui, los militares deberían poder entrar, Oiga, deberían entrar hoy día, uno esa también asume que... es una medida que tiene que entregar la Fiscalía, le puede decir perfectamente... ¿Usted como si- intendente ordenó alguna vez entrar con fuerzas militares a Temucuicui? No, porque no me competía eso. Lo que sí, efectivamente... No, porque primero nunca tuvimos militares. Nunca tuvimos militares. Pero nosotros perfectamente, Carabineros estuvo perfecto. Siempre en la zona, entró a Temucuicui muchas veces e Ya. informaban. Ya hay, la crítica hacia el despliegue militar me parece que está súper clara. Vamos a la crítica al mundo político. ¿Qué hay desde el otro lado? Porque efectivamente tampoco los militares se mandan solos y los militares tienen que ser subordinados al poder civil y tienen que recibir instrucciones. Distinto es que una vez que ya están desplegados en la zona, ya usted ha dado una mirada crítica y las razones por las cuales están evitando los enfrentamientos. Así es. Mirando, sin gastar una vaina, como usted ha dicho. ¿Qué pasa del otro lado? La autoridad política, el que tiene el mando sobre la fuerza militar. Hay desdén, hay desconocimiento, hay incapacidad, hay impericia. ¿Qué es lo que hay que finalmente no se logra dar con una seguridad a la población? Sin eufemismo. Directo. Me parece que lo que ha dicho no tiene ni una gota de eufemismo. O sea, Como te lo digo yo, primero creo que tienen miedo a enfrentarse. Creo que tienen miedo a enfrentarse y eso en definitiva afecta al resto de la población. pero en Monsalve, la ministra Toá, es el presidente Boric. Yo le voy a poner una ficha. No. Déjeme ponerle Yo no una. sé qué es nuestro actor político. Bueno, déjeme. Yo le voy a poner una ficha a la ministra Toá, porque quien está llevando esto es Monsalve. Digamos las cosas como son. Ya. El subsecretario Monsalve es el que se dedica a esto. O sea, el subsecretario Monsalve, que Sí, acabamos de escuchar, acabo- usted sí, dice, lo acabo de decir. él es el que está evitando... El responsable en materia de seguridad hoy día para el tema de la macrozona sur es Manuel Monsalve. Se lo digo además con respeto, porque en el fondo es el responsable. Si el gobierno gobierna, el subsecretario Monsalve, que tiene que ver con la seguridad, él se la dio a la región, etcétera. Él fue a llevar, me acuerdo, unas camionetas blindadas. Yo fui muy crítico, le dije, no traiga camionetas blindadas porque esa no van a durar nada. Ponga blindados de verdad, Jeep, como nosotros entregamos, los Panhard, que es de 2015, nuevo, en fin. Cosas como esa. Bueno, si él es responsable, él pone la cara, bueno, que también se responsabilice, porque en definitiva no hemos avanzado. ¿Qué no está haciendo el subsecretario que debería hacer? Porque usted dice, si el gobierno quisiera terminar esto, lo termina hoy. Una estrategia clara de verdad que dijera, mira, en esta etapa nosotros vamos a avanzar acá, en esta etapa vamos a avanzar acá y en esta etapa no vamos a tener más militares, porque significa que tenemos condiciones de seguridad para volver a lo que tuvimos el año 2015, 2016, cuando en definitiva teníamos una situación de seguridad, teníamos asegurada la región. Habían hecho atentados, un 20% de lo que habíamos tenido, pero no lo que tenemos hoy día en la región. Entonces, ¿qué es lo que no veo que hay? De verdad, no hay una estrategia. Hay una cuestión de reacción. Hay estos comités policiales, le dan informes, etcétera. Tenemos pocos carabineros, ¿verdad? Bueno, llevamos más carabineros. ¿Qué dónde los sacamos? Formémoslo. Ya, pero la Despleguémoslo. formación policial dura años. Pues, Oiga. Usted sabe, pues, diputado, si no puede, uno no saca un Ya, pero, carabinero en fin oiga, de semana. ¿y por qué nosotros fuimos mucho menos Iván, con la experiencia? Usted Iván, puede mandar ¿y por qué nosotros pusimos general? No puede usted mandar un carabinero recién formado a meterlo a la No, Araucanía. Pues, Iván, no terminaría estoy diciendo con eso, pero uniformados Iván, asesinados todos los deme días. un punto. Deme un ¿Cuál? punto. Mire,
Nosotros tenemos No, una sí, situación. diputado, tenemos una discusión entre los dos. Esto No, es información por entregada a la favor. gente. Por Oiga, eso le sí, digo, es que usted a tiene mí que informar. me gusta esto porque Está bien. usted en definitiva, porque estamos buscando... No, porque usted fue autoridad de la zona, Sí. entonces tengo que guiarlo en este sentido, porque usted dice, Pero formemos deme más este punto, carabineros. Y usted yo me le dice pregunto, qué hacer. ¿Cuánto se demora en formar un carabinero? Estoy diciendo... ¿Cuánto se demora en formar un carabinero? Si Los usted carabineros se sabe demoran perfectamente. 2 años en formarse y Y para tres- llegar allá, mire, para hacer fuerza especial, además, 10 años más. 10 años más. Entonces, si No- la respuesta es formemos carabineros, pero, no es la respuesta. escuche. Le doy el punto. Deme el punto en el siguiente, en el sentido. Nosotros la Araucanía decimos, traigan más carabineros. Que no tenemos carabineros, ese no es el problema nuestro. Ok. ¿Me entiendes? Porque necesitamos carabineros. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, pongamos una prefectura de control de orden público en Pailahueque. ¿Qué le hemos dicho al gobierno? Ponga una prefectura de control de orden público en Tirúa. ¿Por qué Sí, el gobierno la no ruta puso, que ahí ¿por hace qué no control puso, caminero ¿por qué no también? pone un general? ¿Qué ha dicho el gobernador Díaz? Yo no me entiendo con el general que está en Temuco, porque yo necesito un general en Tirúa, un general, porque es tan todo complejo que con el general que está a cargo hoy día, que pusimos nosotros en Pailahueque, hoy día necesitamos uno en Tirúa, por ejemplo. Segundo, oiga, ¿cómo entendemos que el general de ejército esté en Tucapel y no esté en Victoria? Cosas como esas, cuestiones básicas. ¿Cómo no tenemos más Victoria es más helicópteros? zona roja, porque a lo mejor Sí. la gente que no conoce la zona, Sí. Victoria Tucapel es zona está en Temuco, roja, claro, Tucapel claro. está al lado de la ciudad, no tiene Por eso ninguna digo, relevancia desde el punto de vista yo lo que no veo de verdad, Iván, es que no tenemos una estrategia, porque no veo las etapas. Vamos a ver qué pasa en la comisión en la comisión secreta. Le digo honestamente, no tengo mucha esperanza, porque Ya, las que hemos tenido... y lo último, porque antes de sonar el tema, porque la verdad es que me parece que aquí la crítica usted va a apuntar al trabajo militar, a la falta de una estrategia desde el punto de vista político. Yo le pregunto, ¿y la inteligencia? Aquí se destinan millones de pesos del erario nacional a mantener un sistema nacional de inteligencia que además está unificado, que está centralizado, que está repartido entre las Fuerzas Armadas y de orden y que le reporta al Ejecutivo todas las semanas. Y cuando es necesario, todos los días. Y llevamos más de un año con estados de excepción constitucional en la zona y siguen quemando escuelas, iglesias, casas, camiones y atacando a las personas. ¿Qué pasa con el sistema de inteligencia nacional? Eso depende directamente del Interior y ahí ya no depende directamente del subsecretario González, depende de la... muy responsable con lo que puedo decir. Primero, no tenemos tantos millones como creemos. Ya, lamentablemente. Bueno, yo quisiera tener más. 1, 2. La inteligencia no sale gratis, le digo al tiro, por los recursos pegados no sale gratis. Pero quiero decirle, lamentablemente. Segundo, nuestra inteligencia preventiva es muy deficiente, y por eso ocurre lo que ocurre. Porque si tuviéramos una buena inteligencia preventiva no ocurriría esto. Punto. Listo. Y por tanto hoy día estamos discutiendo la inteligencia que el gobierno nos hizo esperar un año para meter las indicaciones. Metió las indicaciones, abrimos la discusión y ahora le quitó la urgencia. ¿Qué ocurre? Si tuviéramos la urgencia hubiéramos sacado la ley ya hace varias semanas, meses. Entonces, ahí cuando uno ve que no hay una voluntad, que no hay estrategia. ¿Y sabe por qué no hay estrategia, Iván? Porque los resultados están ahí, a la vista. Diputado, ¿no es que haya, en opinión suya, alguna complicación de orden ideológico, dada la mirada inicial que había en el Frente Amplio y el episodio de la ex ministra del Interior, Isquia Siches, puede ser lo más gráfico, aunque ya parece que ha pasado tanto tiempo, que no fue tanto tiempo atrás? Sí. Cuando se hablaba del Gualmapu, de liberar el Gualmapu, de no desmilitarizarlo y todo lo que ya sabemos de aquello. Y evidentemente dentro del Frente Amplio hay una mirada que es distinta, que es muy distinta a la que está sosteniendo usted hoy día, muy distinta a la que tenía el presidente Piñera, muy distinta a la que tenía la misma presidenta Bachelet sobre el tema. Aquí se habla de liberar el Gualmapu. Y evidentemente puede haber también una complicación de carácter ideológico con reforzar la presencia militar en la zona, o decir lo que usted dice. Usted acaba de decir, los militares deberían entrar hoy día a Temucuicui. Sí. Y yo entiendo que por responsabilidad política usted sabe que eso terminaría con derramamiento de sangre. Usted lo sabe. Sí. ¿Verdad? Sí. Y para tomar esa decisión hay que ser capaz de cargar con muertos en la espalda y justificar por qué se hizo eso. Dos cosas. Primero, yo creo que efectivamente usted tiene razón. Lo primero que dice es así. Yo creo que es un tema ideológico. Claramente, hay un sector del gobierno que tiene el freno en mano a un sector que lidera Carolina Toa. Por eso yo le pongo una ficha a la ministra del Interior. Yo creo que la ministra del Interior quiere avanzar en materia de seguridad. Pero yo creo que le ponen freno en mano porque en el fondo este es un gobierno que tiene dos almas. Eso es lo primero, dicho. Segundo, nosotros no podemos mantener la situación de inseguridad de la zona. Y por tanto, cuando el día de mañana haya medidas que la Fiscalía asigne, intrusiva, etcétera, lo que sea, y los militares van a tener que respaldar a los carabineros si es que hay que entrar a Temucuicui. Eso es lo que señalo. Así de simple. El gobierno no le puede decir a los militares, vayan a Temucuicui, ¿por qué tendría que decirle? ¿No? Por una sospecha, en fin. Pero sí la Fiscalía. Si la Fiscalía el día de mañana le dice a los carabineros, como fue en el caso de cuando detuvieron a Yaitul, en fin, que apoyen una situación, la van a hacer. La pregunta que yo me hago, ¿sí?, que es muy distinta, es por qué los militares no están donde están hoy día atacando. Es que no es que sean adivinos, no. Bueno, y la inteligencia, uno, y dos. Y los equipos, en definitiva, técnicos, la técnica para, en definitiva, estar. Y eso existe.
¿Dónde están los aviones no tripulados en la zona? Efectivamente, si te están quemando 1, 2, 3, 4 instalaciones, tú tienes tiempo para reaccionar. Si es que tienen los militares cerca, ¿por qué no están ahí? Es el Bajo Mayeco. Ahí es zona roja, roja, roja. Bien, pues parte del diagnóstico, diputado Andrés Llorens, le quiero dar las gracias por estar junto a gracias. nosotros. Vamos a ver efectivamente qué de esto puede cambiar con lo que usted señala. Muchas gracias. Gracias. Que tenga una buena jornada.